El Canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy es el papel de las mujeres en los medios de comunicación. Comenzamos. Vivas, Libres y Sin Miedo. El papel de la mujer en los medios de comunicación en México ha progresado considerablemente, pero aún enfrenta desafíos significativos en términos de representación, equidad y liderazgo. Es a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, donde se evidenció como problema la imagen estereotipada de la mujer que difunden los medios y el aumento de las imágenes que perpetúan la violencia contra las mujeres. Podemos constatar que hay una clara intención de promover la reformulación de los contenidos y mensajes de los medios, de modo tal que reflejen una realidad que coincida con el día con día. Hoy la mujer ha ganado espacio en casi todas las áreas que componen los medios de comunicación, pero es importante hacer un alto en el camino para analizar juntos el punto en el que nos encontramos. Hoy, en Vivas, Libres y Sin Miedo, nos visitan Pilar Montes de Oca, lingüista y directora de la revista Algarabía, y Gabriela Ortiz Portilla, defensora de audiencias del Canal del Congreso. Para hablar sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación, nos acompañan el día de hoy Pilar Montes de Oca y Gabriela Ortiz. Bienvenidas, es un gusto tenerlas como invitadas. Muchas gracias, Isolde. Gracias por invitarnos. Gracias, Isolda. Es un placer y saludamos con gusto a la audiencia del Canal del Congreso. Me gustaría empezar en algo positivo, porque me parece que se ha logrado mucho en materia de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, ¿les gustaría platicarme un poco sobre los logros que hemos visto en estos últimos años en los medios desde la literatura y la televisión? Fíjate que yo creo que, cuando empieza, vamos a pensar en la televisión, que es uno de los medios masivos más importantes, o que fue uno de los medios masivos más importantes. La mujer al principio tenía siempre unos papeles como de música y acompañamiento, ¿no? O sea, era siempre como el papel atrás de la persona, ¿no? Si el anchorman, justamente, anchorman, ahorita que ombudsperson o ombudsman, ¿no? Sí. Es eso, hablando del lenguaje y de cómo el lenguaje refleja, el anchorman siempre era un hombre, y entonces había una mujer atrás, ¿no? Estaba Sarudowski y ya estaba Lolita Ayala atrás, ¿no? O estaba Paco Malgesto y había una señora que hacía gimnasia que se llamaba Evelyn Lapuente. La del clima, nada más. La del clima, ajá, bueno, y además de lo del clima es un tema que no se ha avanzado mucho porque sigue habiendo países muy desarrollados como Alemania, donde sigue habiendo mujeres del clima, sobre todo en México, con la minifalda, con el short, y eso ya es otro tema que ya hablaremos. Pero lo que sí es cierto y que es importante es que ya hoy en día y desde hace mucho tiempo en México hemos logrado que mujeres dirijan programas, o sea, no es el programa de Verónica Castro, donde Verónica Castro tenía que salir como la niña bonita, sino están mujeres que discuten, que tienen una empatía con el público. Aquí estás tú hablando como conductora de un programa o un programa de noticias o de debate o de medios de diferente. Entonces yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Creo que sí ha habido un gran avance y es lo que tenemos que enfocarnos, ver en qué se ha avanzado. Hay un estudio que se hace sobre medios globales y se analiza el tema de las noticias. Empieza como este tema que es como las personas nos gusta ver las noticias y es como el programa que tú ahorita puedes salir a la calle y es la persona que tiene su programa de noticias que no se lo va a perder. Entonces, a partir de las noticias se puede ver que sí ha habido un avance de presencia de las mujeres. No como el que quisiéramos, pero hay que decir que ha aumentado un 8% según este estudio. Entonces, creo que es más reporteras, más editoras, más toma de decisiones de personas que sean mujeres ahí. Entonces, a mí sí me gustaría hablar sobre cómo es la perspectiva desde el Canal del Congreso, qué es lo que tenemos. Entonces, en números muy rápidos para la audiencia, la Comisión Bicameral, que es la que rige el Canal del Congreso, tenemos órganos rectores, son 3. La Comisión Bicameral, el Consejo Consultivo Ciudadano y, por supuesto, la Defensoría de Audiencia. Entonces, en estos órganos se puede ver la igualdad. Entonces, creo que eso es algo que se puede hacer permear
la toma de decisiones, la presencia de las mujeres en la presencia de la pantalla. Entonces, sí ha habido un avance, sí hay como estas personas que tú puedes considerar que en las noticias del canal del Congreso tienes mujeres y hombres. Y tienes un noticiero que es el de diputados, que sale solo una mujer. Entonces, es buscar esa parte de presencia de las mujeres en todo el tema de la pantalla. Y me parece importantísimo hablar de la presencia porque a veces pensamos que nada más es lo que tú ves, lo que le llega a la audiencia, ¿no? Y eso, por supuesto, hemos avanzado como estamos platicando, pero que estén en los distintos niveles de decisión dentro de cualquier, pues, medio de comunicación es sumamente importante. O sea, ser la productora de un programa, aunque no estés ¿no? a la vista del espectador, estás atrás. Se nota. El Y se toque de la nota. productora se nota. Entonces, en el tema del canal, con eso se lo rápido, hay más mujeres en el área de producción que hombres. Por una persona, pero tienes 25 mujeres y 24 hombres. Entonces, significa que eso se nota detrás de la pantalla. El enfoque, el tono, el qué vas a hacer. Entonces, buscar que las mujeres estén también en la toma de decisiones detrás de las cámaras ¿sabes qué? para que se refleje. Yo creo que las mujeres, ahí sí, y se lo diré, aquí están los camarógrafos, son hombres. Pero Virginia Woolf decía perdón, Margaret Thatcher, Virginia Woolf dice otra cosa y ahorita se les voy a decir, pero Margaret Thatcher decía, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Las mujeres somos más doers, podemos hacer más cosas al mismo tiempo que los hombres. O sea, los hombres las mujeres éramos recolectoras, por lo tanto podíamos estar en varias cosas al mismo tiempo, que tenías que estar con la cría aquí, viendo si la nora venenosa, la planta venenosa. El hombre tenía que cazar y tenía que estar en una sola cosa al mismo tiempo. Entonces, están viendo el fútbol y ya no hay manera de que hablen de otra cosa. Entonces, eso pasa mucho. A veces hay un hombre, quizás frente a pantalla o en los medios de comunicación, pero atrás de él hay una mujer. Y creo que también es importante reconocer que gracias a que logramos incorporar a más mujeres, también los estereotipos sobre los hombres van cambiando, ¿no? Entonces también cada vez pueden hacer contenido más diverso y que se apega menos a los estereotipos de género. Entonces creo que es una de las razones ¿No por están de acuerdo conmigo ustedes que no fue un logro? O sea, fue una evolución que se fue dando, porque en este caso nunca hubo una lucha específica como las de las sufragistas. Pues yo creo que refleja. ¿Sabes qué se fue dando? El darnos cuenta que el sexo no importa, que importa la inteligencia. Claro. Yo creo que obviamente impactó muchísimo, ¿no? La lucha sufragista y después las distintas olas feministas en el abrir estos espacios, pero sí me gusta ver cómo ha sido, pues sí, muy orgánica, ¿no? Como la inclusión de las mujeres en los medios de comunicación. Pero eso me lleva también a un punto que quizá es menos feliz, que es que todavía faltan muchas cosas, ¿no? Y a raíz de movimientos como el Me Too, que podemos ver todo el área de acoso que no se ha pues realmente solucionado, como muchos hombres siguen diciendo qué es lo que tienen que decir las mujeres. Desde tu experiencia como ombudsperson, ¿qué crees que hace falta? Mira, yo creo que de mi experiencia como defensora de audiencia del canal del Congreso, todavía quedan muchas cosas por hacer. Empezando porque que sepas que hay un lugar donde te puedes quejar, dudas, quejas, sugerencias. Empezando por ahí, porque al final yo tengo una voz y cómo la ejerzo. Entonces tenemos que darle a conocer a la gente que tiene esta voz y que la puede ejercer ante los medios de comunicación, sin olvidar que es un poder importante el que tienen. O sea, influyen en la forma de pensar de las personas. Entonces, como ombudsperson y la figura que estoy aquí representando es esta garantía de que no haya discriminación y que se garantice que los contenidos tengan igualdad de género. Desde ahí es la principal función. Claro, porque es importantísimo tener un espacio sano de trabajo al final de cuentas. Y Pilar, me encantaría que en el siguiente bloque platiquemos de también cómo la representación de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo un problema latente. Vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en México hay 38,000 personas que conforman la fuerza laboral de periodistas. Del total, el 66% son hombres y el 34% son mujeres. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Soy locutora y actriz de doblaje. Amo mi profesión. La radio sí escucho más que ver tele abierta, pero de lo que llego a ver en tele, siento que están un poco obsoletos todavía en la imagen de la mujer.
O sea, siento que las mujeres todavía tienen que cumplir ciertos paradigmas, ciertos estereotipos físicos, ¿no? Cuando, perdón, pero sí puede haber un atractivo visual a la mujer, pero también porque lo que estás diciendo es el atractivo fundamental, ¿no? Para que los niños se puedan acercar a un tipo de contenido sano, es bien importante la parte de los productores, de los creadores, de aquellas personas que escriben. ¿Por qué? Porque es darles los valores desde pequeños. Yo creo que eso es lo que necesitamos seguir creando, tenemos que seguir escribiendo, tenemos que seguir haciendo conciencia de la parte importante que es los valores, la psicología, es reforzar y cambiar a lo mejor algún pensamiento y es un foco de atención para que puedas tenerle a un niño cuidado en si está desarrollando algún tipo de alarma. Me dedico a la industria de los videojuegos. Desde hace como 3 años fui conductora de un programa especializado en videojuegos y actualmente ya soy independiente y doy tips, reviews, todo acerca de esta industria. La verdad es que sí, porque es un público masculino. Me ha costado mucho trabajo conectar, más que nada que crean en lo que estoy diciendo, porque a veces es poco creíble que una mujer que dé una información de videojuegos le crean. Entonces sí me han llegado comentarios así muy, muy fuertes de eres mujer, no te creo, no sabes nada. Entonces ha sido un problema muy grande. Que también ese es otro tema. Los decision makers todavía son hombres, ¿no? O sea, es difícil todavía que haya mujeres como decision makers. Te digo, ya hay más, o sea, empieza a abrirse ese camino, pero también te encuentras con mujeres que todavía tienen esta información de pues el patriarcado muy establecido. Entonces, romper con eso, pues sí, se vuelve difícil, se vuelve complicado y todavía de un proceso largo. Mujeres que crean contenido para mujeres, yo creo que sí han incrementado considerablemente, sobre todo porque estamos viendo esta etapa que estamos platicando sobre el contenido para los niños, que sea benéfico, y sobre todo porque para mujeres también nosotras necesitamos ser escuchadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de nosotras mismas. Pues yo veo a la mujer en México que tiene mucha oportunidad, pero que tiene que todavía pelear contra esta horda de hombres que se niegan a ver a una mujer. Todavía hay ese problema en ellos de cómo me va a venir a una mujer a decirme esto. O sea, ese es un tema que es muy delicado, no me gusta. Qué feo, ¿por qué tenemos que demostrar que sabemos? O sea, ¿por qué tiene que ser un tema en el cual nosotras tenemos que pelearlo? Estamos de regreso en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación. Pilar, en el bloque pasado estábamos hablando de un tema muy importante que son los retos que todavía existen en los medios de comunicación para las mujeres. Dado tu trabajo como lingüista, ¿nos podrías hablar un poco sobre la manera en que se representa a las mujeres y el lenguaje que se utiliza y cómo este sigue propagando pues, estereotipos nocivos? La verdad es que siempre, digamos, aunque como habíamos hablado de un recorrido, digamos, exitoso, hay mucho que digamos, fraguar todavía. Sobre todo porque las mujeres tenemos ciertos tipos de argumentos donde todavía no nos sentimos seguras y no afirmamos las cosas como se deberían de afirmar. Los hombres son más afirmativos, son más asertivos, dicen las cosas más directamente. Las mujeres, en estudios lingüísticos que se han hecho desde los años 70, a partir de la píldora anticonceptiva y cuando la mujer entra al mundo laboral, se empezaron a hacer estudios sobre el lenguaje femenino y masculino, los de Robin Lakoff y algunos otros. Ahí se ve claramente cómo la mujer empieza, por ejemplo, a hacer matizaciones. O sea, me parece que yo creo que no resultaría interesante saber. Y el hombre dice, es interesante, se sabe, se dice, da mucho más números, mucho más medidas. Mientras las mujeres entremos más a este mundo, digamos, laboral, al mundo, no, ni siquiera laboral, al mundo en general, ¿no? A donde estemos más dentro del mundo en general, pues empezamos a tener más este tipo de datos. Ahorita yo estoy dando datos, ella dio datos, yo puedo dar información sobre, por ejemplo, las interrupciones. La mujer es mucho más interrumpida en lugares de trabajo, no solamente en los medios de comunicación, que los hombres. Dicen que las mujeres hablamos más que los hombres, siempre dicen, ¿no? Que las mujeres hablamos y hablamos y hablamos. Pero lo que pasa es que las mujeres tenemos menos oportunidades de hablar. Entonces, quizás que cuando hablamos, y esos son estudios que están hechos realmente, el 11% de las interrupciones son de hombres hacia hombres y el
resto, 89%, son de hombres y mujeres hacia mujeres. Qué fuerte. Porque también hay que hablar una cosa interesante. Las mujeres somos muy interruptoras de otras mujeres y nos atrevemos más a interrumpir a una mujer que a un hombre. Por lo mismo, del estereotipo. Por ese ¿no? mismo estereotipo donde veo yo No estamos a la exentas. autoridad, a la autoridad. No, e incluso voy a decir algo que no tiene necesariamente que ver con los medios de comunicación, pero en general en el habla, la mayor parte de los insultos de mujeres, es decirle a una mujer prostituta y todos sus valores, o idiota, o tonta, tararara, está dicho la mayoría de las veces por otra mujer, no por un hombre. Y eso es fuertísimo, ¿no? Eso es Y creo fuertísimo. que además se refleja en la manera en que creamos el contenido, como este test, creo que se llama Bechdel Test, ¿no? Que habla de cómo es muy poco común que las películas lo pasen y se refiere a que, pues, las mujeres no tienen conversaciones que no sean sobre un hombre dentro de las películas y entonces muy pocas películas O pasan. sobre el amor, o sobre el romanticismo, Exactamente. o sobre una relación. Exactamente. Y creo que pues también es un gran problema cómo esto se refleja en estereotipos en la televisión. Tú desde el canal del Congreso lo has visto, como, ¿qué crees que hace falta? Mira, yo creo que desde el canal del Congreso lo que he visto como defensora de audiencia es hablar rapidísimo de una queja que llegó vía Twitter. Hablaron sobre, y creo que también es esta línea de saber darle la información a la ciudadanía para que sepa qué es la interrupción, qué es el estereotipo, qué es la perspectiva de género para evitar hacerla. Entonces llegó una queja a la Defensoría de Audiencia del Canal del Congreso, que es la primera vez que resolvemos una queja vía plataformas digitales, aunque los lineamientos no lo permiten. Y en esta parte se hablaba de que había un programa, hablando de esto del lenguaje, y me va a parecer muy interesante tu opinión. Decían, hay un programa del Canal del Congreso que tiene un título reduccionista y discriminatorio. Y entonces hablaba de que el programa se llama Mujeres Imprescindibles. Entonces mencionaba que el título era reduccionista discriminatorio. Entonces, después de hacerte una investigación, saber qué es discriminación, abogada, artículo ¿Qué es primero, reduccionista? qué es reduccionista, qué es discriminatorio, ¿por qué me estás diciendo a mi defensora de audiencia que cambie el título? ¿No? Al final salen mujeres, que ese programa lo que menciona es la historia detrás de la legisladora, ¿no? Cómo llegó, qué hacía, cómo ¿Y por trabajaba. qué es imprescindible? ¿Y por qué es imprescindible? Entonces, creo que desde ahí, esa perspectiva de el uso del lenguaje, el que tengas conocimiento completo de lo que estás diciendo, porque al final tú puedes decir, eso es acoso o eso es abuso. Hay que tener también esta línea de usar bien el lenguaje, usar bien las tener herramientas. conocimiento, y tener conocimiento de qué sí es discriminatorio y no. Porque, por ejemplo, el género no tiene la culpa de nada. Claro. O sea, la taza no tiene la culpa de ser la taza, taza, claro. no, ni el micrófono de ser el micrófono. Porque el género en la lengua viene de generus, que es clasificar algo. Hay lenguas que tienen más de 20 géneros. Hay muchas lenguas que tienen más de 20 géneros, como lenguas de la Polinesia. Y hay lenguas donde no hay género. No hay masculino ni femenino, como en el caso del inglés en los sustantivos, por ejemplo. Entonces, es interesante y es muy importante decir que no nos vayamos nada más por el género. O sea, no por decir muchachos y muchachas se están divirtiendo, ¿no? Estamos siendo parejos. O no por decir compañeros. Ese no es el problema, porque puedes decir compañeros estúpides y ya estás insultando Es al una otro. curita, ¿no? Es una Eso. curita y es un paliativo. Y creo que es muy importante al final de cuentas sí reconocer cómo ciertos grupos se pueden sentir más incluidos a través de las modificaciones del lenguaje, pero no pensar que eso resuelve todo, ¿no? Y me gustará mucho platicar sobre estos retos en el siguiente bloque. Vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Feminismo en la red. Bueno, ¿qué tal? Cenicienta. Sí. No necesitamos príncipes, necesitamos leyes. Es una versión del clásico cuento de Cenicienta con un enfoque que visibiliza y reconoce el trabajo de las cuidadoras y del hogar que han recaído siempre en las mujeres. Necessitem lleis. Aquí ho deixo. Sí. Moltes gràcies. Ara sí, A gràcies vosaltres. per haver compartit aquesta Molt bé, estona. merci a vosaltres. Moltes Merci. gràcies. Ara sí, ja està, ja us deixem marxar. Gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres.
Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación. En el bloque pasado estábamos hablando de los retos que enfrentamos las mujeres en los medios de comunicación y cómo hay muchísimos estereotipos que se siguen perpetuando dentro de estos contenidos. Ahora me gustaría abordar cómo podemos cambiar esto, y creo que algo muy importante es a través de algo que medio ya platicábamos, pero lo que podemos abundar, que es el rol que tienen las mujeres en la creación de los contenidos que vemos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito, Pilar, desde Algarabía, cómo ha sido ser una mujer creadora de contenido y qué retos se enfrentan. Primero y número uno, yo creo que como decíamos, como seres humanos, mujeres u hombres, y con intereses diferentes, ¿no? El hecho de que haya una mujer que le interesen los animales, el cuidado de los perros, o por ejemplo una mujer que le interesa, ¿te acuerdas? Ustedes no se van a acordar porque serán muy chiquitas, pero hubo una directora del zoológico de la Ciudad de México que no sabes cómo hizo, cuando todavía existían los zoológicos y eso no estaba penado ni estaba mal que los animales estuvieran encerrados, ella hizo muchísimas cosas luego la directora de African Safari por los animales. Te estoy poniendo el tema de los animales por poner uno, Claro. pero puede ser el tema ecologista, pero fue el tema... Que tus temas sean humanos y que no sean el tema nada más de... Fíjate que hoy vamos a hablar de doctora corazón, cosas que tienen que ver con el corazón, que no está mal, que bueno que existe, pero que no puede hacer nada más los temas femeninos típicos, el maquillaje, el peinado, las cosas femeninas que estaban históricamente vistas como femeninas. No sé cómo piensas tú, Gaby. Sí, los roles y los estereotipos que nos han encasillado, ¿no? También quise hablar sobre esta estadística que mencionan de los medios de comunicación, y es que para que alcancemos la misma exposición, hombres y mujeres, en el tema de América Latina, hablaban de 67 años para poder alcanzarlo. Entonces, sin dejar de vista que sí hemos avanzado, esta parte de seguir dando a conocer qué son los estereotipos, los roles, y también nosotras empezar con esta ruptura de palabras, lo mencionabas, muletillas, cómo lo podemos y cómo es el trato con la otra mujer. Y yo creo que una de las maneras de romperlo es dejar de pensar en términos de femenino masculino. O sea, Claro. pensar en términos de ser humano, pensar en términos de... Totalmente. O sea, tú tienes un hermano hombre, ¿no? Yo tengo un hermano hombre, una hermana mujer. Yo fui a una escuela mixta, seguramente ustedes también. Y entonces, obviamente, pues tu compañero puede ser una mujer o un hombre, te puede gustar cómo piensa una persona u otra, no llevarte con uno. Y no piensas en términos, cuando se iban a escuela por las mujeres, que los hombres nada más iban a ser como tu contrario o tu marido o tu significant others, ¿no? Sino que aquí, si no pensamos en términos de sexualidad y no pensamos en términos de género y abrir nuestras cosas más hacia... ¿Por qué te escogieron a ti como de audiencia? Quizás porque tenías eres capaz. Bueno, sí, claro. capacidades. Al final, claro. Y al final hablando de la Defensoría de Audiencia, fui la primera mujer defensora de audiencia del canal del Congreso. Entonces, había habido 2 hombres antes y es la primera vez que se hace como este cambio, ¿no? Pero que estás ahí en la toma de decisiones. Ya no es, o sea, es abrirle a la gente, pero que ya las mujeres estamos en lugares donde tú puedes ayudar a pues mejorar esta parte de la igualdad de género más allá de la no discriminación y más en el poder de la comunicación que tiene, ¿no? Sí, Entonces, el es una problema convocatoria. es que se han dado ciertas cosas, como por ejemplo la directora de un canal, yo no voy a decir el nombre, de un programa de audiencia Exacto, impresionante sí, en sí. Televisa, que es de las mañanas, ¿no? Ya Esa dijiste directora, todo. La investigación. Ya dijo todo. bueno, que tiene varias conductoras, ese programa, y que sale todas las mañanas, esa productora que está atrás, que genera muchas cosas, también se le han encontrado muchas cosas de acoso, ¿no? Y eso también no debería de pasar. Y eso es porque las mujeres sí importantísimo. y eso es importante. La verdad es que sí, porque además, claramente, las mujeres también podemos replicar los estándares patriarcales. Es ¡Claro! súper importante entender que el patriarcado no es hombres contra mujeres, No. es un sistema que coloca lo que A la entendemos misma como altura. masculino por encima de lo femenino. Entonces, Sobre todo el poder. Sí, exactamente. El Es un abuso sistema del de poder, el dominación. abuso del poder lo tenga una mujer o lo tenga un hombre. Exactamente. Y por eso lo que están platicando ahorita es tan importante, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú empiezas a incursionar en contenido, no solamente de lo que es estereotípicamente femenino, esa visión se plasma para todo el mundo. Y si estás en los poderes de decisión, como puede ser tu caso, también se refleja esta visión femenina y logramos romper esto, ¿no?
Y además, yo creo que hay visiones femeninas, la visión femenina positiva, que es que podemos estar en muchas cosas al mismo tiempo, que somos súper proactivas, Claro. ¿no? Que entendemos mucho, entendemos la variedad, somos multitaskers, que somos súper abiertas a más cosas. Eso es positivo en lugar de que somos criticonas, que Claro, nos las ponemos... chismosas, exactamente. No, y al final también el tema de las niñas, o sea, el poder que tiene Ah, la sí, televisión, la educación. Las niñas tienen que ver en la tele a alguien en el que se puedan ver reflejadas para empoderarse. Entonces, no dejar de lado también que ese es un mensaje para las próximas generaciones. Hay que ver cómo le podemos hablar a esas generaciones, a esas mujeres que vienen, que ya le hemos abierto camino, muchas desde sufragistas hasta ahorita, pero cómo podemos hacer que lleguen a ese lugar empoderadas, sin estereotipos, sin cosificación. Y te voy a decir una cosa, yo creo que una cosa que urge, yo lo que lo legislaría, te lo juro, Iniciativa. es quitar a esas señoritas de minifalda en los programas deportivos, en el Miss Universo, que ya no debería de existir, la cosificación de la mujer y en el clima, ¿no? O sea, dejar de cosificar a la mujer. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, si tenemos en consideración que tenemos que llegarle a las nuevas generaciones y que puedan ver a mujeres como ustedes en posiciones de liderazgo, creando contenido de todos los temas, vamos a lograr una verdadera igualdad sustantiva en los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación, todo lo que se ha avanzado, los retos que enfrentamos y sobre todo la importancia de ver a las mujeres en posiciones de liderazgo y creación de contenido. Nos vemos a la próxima y recuerda, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó